Listo, chicos, ya estamos grabando. Bien, las palabras reservadas. Estamos recordando todo esto de aquí, ¿no? Sabemos que ni una palabra reservada se puede utilizarlo como nombre de variable. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro lenguaje de Java, o del programa de Java, tiene un significado especial, ¿sí? Y por lo tanto no se puede utilizar como nombre de variable. Sabemos, hemos como quien dice eh, visto anteriormente que como nombre variable yo puedo poner el nombre que yo quiera. Sí, sí puedo poner el nombre que yo quiera. Pero sí hay un cierto grupo de excepciones, en este caso podría decir, que no puedo utilizar como nombre variable dentro de mi lenguaje de Java, en mi programa de NetBeans. No lo puedo hacer. Entonces ahí tenemos nosotros una tabla, ¿no? Una tabla la cual pues a mí me dice cuáles son las palabras que yo no puedo utilizar como nombre de variable. Y tenemos un grupo importante, ¿no? Tenemos un total de, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vean, ¿sí? 6 por 8, 48. Muy bien. Tenemos como uno, los más conocidos que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, como es el if, ¿sí? El else, todos los nombres que se utiliza como para declarar variables, como doble, como int, como string, ¿sí? Todo ese tipo de palabras nosotros jamás la podemos utilizar como nombre de variable. Eso nosotros lo conocemos muy bien. Y por si acaso hay otros nombres, otro grupo de nombres importantes, ¿no? Que no lo hemos obviamente eh, utilizado, ¿no? Por el momento no hemos utilizado, pero sí que no lo podemos poner igual como nombre de variable. Muy bien, siguiente diapositiva hablaba sobre los tipos de variables. Nosotros tenemos acá las palabras reservadas y acá tenemos los tipos de variables. ¿Sí? Y si nosotros vemos este donde dice tipo de variables, todos estos nombres como string, int, float o doble lo van a encontrar aquí. ¿Sí? Lo van a encontrar aquí. Aquí está int, ahí lo tenemos. Tenemos a float, por acá lo vi. ¿Sí? Doble, por acá también lo vi. Y string, a pesar de que string parece no lo logro alcanzar a divisar, pero también se lo considera uno como una palabra reservada, ¿sí? Porque string es para declarar variables que contengan caracteres. Bueno, si está por ahí se me escapa. Ok, listo. Sigamos. Entonces los tipos de variables dicen que se lo utilizan para guardar según el tipo de datos que nosotros deseamos almacenar en una variable. O sea, desde el programa de Java nosotros estamos encontrando como que dice clasificaciones de una manera ordenada de lo que nosotros tenemos que guardar. Como cuando, por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, en un centro comercial, ¿no? En el patio de comidas, cuando están en los tachos de basura, ¿se han visto? Hay uno que es para plástico, otro que es para los orgánicos y los otros que es como para los cartones, cosas así. Entonces, hay qué cosa? Una clasificación, ¿sí? De lo que nosotros, por ejemplo, en el caso que estamos en el patio de comida, allá, aquí van lo que son los papeles y los papeles y cartón, acá van los plásticos y en el otro los desechos orgánicos, o sea, los residuos de las comidas y todo eso. Entonces, clasifican, ¿sí o no? Entonces, lo mismo hace en el lenguaje de programación, es clasificar los tipos de variables porque, por ejemplo, nosotros en programación siempre lo que vamos a utilizar son qué cosas, los datos, ¿sí? Y a los datos al momento de ingresar existen diferentes tipos de datos. Los más conocidos, el string, los tipos de datos de tipos caracteres, o sea, palabras, ¿sí? Como direcciones, nombres, apellidos, cargos, bueno, y qué sé yo, ¿no? Un poco de cosas que pueden pasar ahí, pero que la información sea qué cosa, caracteres, ¿sí? Puras letras. En el caso del int, sirve para guardar un tipo de dato de tipo entero, ¿sí? Sirve para guardar un tipo de dato de tipo entero. Debido que se debió, o sea, yo supongo que cuando se creó todo este tipo de lenguaje y todo, decidieron crear el INT. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo con el flow y con el doble también contengo al INT. Pero ¿por qué INT de manera especial? ¿Sí? Sola. Porque si hay datos que digamos que por lógica eh, jamás se van a poner con decimales, ¿sí? Jamás. Por ejemplo, el año, ¿sí? La edad de una persona,
¿sí? Los días, ¿sí? Cosas así, ¿no? Entonces como que ese tipo de información no es necesario que tenga decimales, ¿sí? Entonces por eso dentro del lenguaje se creó una palabra reservada con el INT para que exclusivamente contengan información de tipo numérica entera, o sea, sin decimales. Al decir entero estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta puede irme hasta el infinito, pero es entero, ¿sí o no? Ok. Ahora, claro que int no es que se va al infinito, se lo utiliza para cantidades normalmente pequeñas, pero si tengo que ingresar, ¿sí? Un dato con tipo decimal, o sea, necesito ingresar el 0.25, el 1.25, allí sí debo declarar la variable como float o con doble, cualquiera de las dos. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia entre float y doble que realmente hace lo mismo, pero la diferencia es que el float como que dice, tiene un límite de las cantidades numéricas que pueden almacenar este tipo de variables. O sea, le han puesto como que dice un tope. Ok, trabajemos con doble cuando de pronto sean cantidades con números decimales, pero que no sea de menos 32.768 y con el 32.767 de manera positiva. ¿Sí? Normalmente siempre vemos esas cantidades nosotros allí. Se utilizan en muchísimas aplicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando sabemos que dentro de un local jamás se va a exceder una venta de más de 33.000. O sea, el máximo 32.000. Entonces, si nunca va a haber una venta tan grande en un artículo, pues podemos declararla como tipo float, ¿verdad? Para que no tengamos que utilizar una palabra reservada que sea de tipo de números mucho más extensos, como lo es en este caso la variable doble flotante, o sea, el duplo del float, como que dice así, ¿no? El duplo del float. Inclusive la teoría dice que la doble pues existe para guardar cantidades estrepitosas, ¿sí? Cantidades por ejemplo de un número de población. Si nosotros vemos el número de población de un país, entonces imagínense, ya vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Número de pronto de las cantidades de un territorio nacional, por ejemplo. Sí, por ejemplo, datos estadísticos que sean realmente de mucha significancia. Yo les ponía el ejemplo de, por ejemplo, si de pronto desean, por ejemplo, saber el número, un número calculado de contagiados, por ejemplo, de la enfermedad del COVID. Entonces, imagínense ese número, ¿no? Es totalmente extraordinario. ¿Okay? Y ya vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de cómo una variable puede contener cierto tipo de datos. Okay. La siguiente diapositiva pues es exactamente lo mismo que nosotros hablamos ahorita, ¿no? Esto es el ejemplo nada más para el uso de los tipos de la variable, diciendo nuevamente que string es para un nombre, apellido, dirección, estado civil, cargo, ¿no? Todo lo que son cadena de caracteres. En el caso de INT, edad, cantidad, días, meses, años, número de hijos, cantidades pequeñas pero enteras, jamás con decimales. En el caso de flow, estatura, IVA, la estatura es un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, si estatura estuviera en INT, usted no pudiera ingresar que usted mide, por ejemplo, 1.65, 1.70, ¿sí o no? No lo podría hacer. ¿Por qué? Porque INT no contiene datos con decimales. En este caso, esa variable estaría obviamente declarada dentro de nuestra variable, tipo de variable float, ¿sí? Cantidades obviamente enteros con decimales. Por eso dice estatura, IVA, su total, resultado de una división, cantidades que contengan números con decimales o números enteros grandes. O números enteros grandes, o sea, incluyen los números enteros, pero ya de una cantidad mucho más fuerte. Y en el caso del doble, para cantidades de más de 10, aquí hay un dato muy importante, cantidad de más de 10 cifras, imagínense esa cantidad. Ejemplo, número de población, número de extensión de territorio, entre otros, ¿no? Como un dato estadístico de, por ejemplo, de infectados del COVID. ¿Sí? Ok, vamos a ver, por ejemplo, un pequeño ejemplo para que vean ustedes, por ejemplo, una cantidad numérica sumamente extensa. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla completa.
¿verdad? Completa. Recuerden, chicos, que posición de la unidad educativa era activar las cámaras. No se olviden de eso. Muy bien. Listo, entonces. Vamos, ahí estoy compartiendo ya como que dice la pantalla. Vamos a ver, buscar en Google. Vamos a abrir nuestra pestañita de Google y estamos. Número de población. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, en China. Imagínense en ese país. ¿Sí? 1.398 miles de millones. O sea, eso es porque obviamente está abreviado. Si no, imagínense la cantidad de esto ya procesado. ¿Sí? Entonces, las cantidades son totalmente estrepitosas. Miren, por ejemplo, esta cantidad de aquí. ¿Sí? Ahí está. Déjame ir con la lupa un ratito. Por ejemplo, población en China. Dice, por ejemplo, en el año 1951. Estamos hablando sobre hace un montón de años atrás, ¿no? Dicen, tenían un total de 562.227.845. Vean ustedes esa cantidad abismal. Entonces aquí ya tenemos 3, 6, 9 cifras. ¿Sí? Obviamente que en este tipo de elementos sí ya debo utilizar un tipo de variable de tipo doble, ¿sí? Por la cantidad que es sumamente grande. Y así pues obviamente se va yendo, como que dice, poco a poco en la cantidad de la población. Y miren, aquí tenemos un equilibrio. Miren lo que dice aquí. ¿Sí? Población actual. ¿Sí? Población y miren cómo se está cambiando automáticamente. ¿Sí? O sea, esta página está como que dice programada para ir aumentando los que van haciendo. Miren cómo van creciendo, es impresionante esto. ¿Sí? Ok. Entonces, población masculina. Oiga, solo la población masculina. 751.677.717. Población femenina. 696.172.320. Nacimiento, bueno. Pero esta es la población actual, incluyendo masculino y femenino, ¿no? Todos. ¿Ok? Todos. Entonces, miren esta cantidad. ¿Verdad? 1.477.809.043. Entonces esto es impresionante. ¿Sí? Esto es impresionante. Entonces para este tipo de cantidad que tiene 3, 6, 9 y con el 1 de acá 10 cifras, ya son obviamente variables que contengan cantidades sumamente extensas. Entonces a eso se refiere obviamente el tipo de datos que nosotros queremos ingresar. ¿Ok? Muy bien. Seguimos acá y vimos los famosos operadores aritméticos, los operadores de toda la vida. ¿Sí? Los operadores de toda la vida que ustedes utilizan en la vida cotidiana, como es la suma, resta, multiplicación, división, residuo, raíz cuadrada, potencia, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos unos operadores aritméticos que nosotros comúnmente utilizamos en los ejercicios. Sabemos que en el lenguaje de programación la multiplicación, por ejemplo, no es esto, ¿sí? Sabemos que esa X normalmente es la multiplicación en aritmética, pero en el lenguaje de programación para multiplicar utilizamos el asterisco. La división, sabemos que comúnmente el símbolo de división es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí en el teclado no tengo cómo ponerlo, pero sabemos que, déjenme insertar, por ejemplo, aquí insertar un símbolo especial, sería así, ¿no? Bueno, el texto, el símbolo aquí. Sabemos que, por ejemplo, en la división es este elemento de aquí, ¿sí? Ahí está. Pero nosotros en el lenguaje de programación no utilizamos ese símbolo, utilizamos el slash y sabemos que es división. En el caso del porcentaje, sabemos que se lo utiliza en la matemática común es para sacar el porcentaje de algún producto, pero en programación se lo utiliza para sacar el residuo. También se lo utiliza para sacar al porcentaje, pero utilizamos para sacar o obtener el residuo de una división.
¿Por qué? Porque en programación para sacar porcentajes lo sacamos matemáticamente por medio de la multiplicación y la división después. Eso ya lo vimos lo vamos a ver más adelante. Y suma y resta, ya esto es de niños, ¿sí? Muy bien. Sigamos, chicos. Entonces, por último, en el caso, bueno, esta es la explicación que daba, ¿no? En el caso de la división normal, ¿sí? Pues obviamente es la división que nosotros conocemos, que la realiza la calculadora o que la hacemos nosotros manualmente. Y en el caso del porcentaje, sabemos que se lo obtiene para obtener ¿qué cosa? El residuo. El residuo es lo que sobra de la división. Eso nosotros ya lo hemos visto. Muy bien. Y acá tenemos las prioridades. Habíamos visto un ejemplo sencillo que era el de aquí. Las prioridades. Las prioridades, pues lo que quiere decir es que nosotros para resolver una operación aritmética en programación tenemos que respetar o tenemos que poner, si nosotros queremos hacer una fórmula de manera personalizada, tenemos que poner ciertos operadores y ciertos símbolos matemáticos para nosotros poder realizar el problema. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, ¿sí? Déjenme maximizar nuevamente. En este ejemplo de aquí donde dice 5 más 4 dividido para 2 menos 1, ¿cuánto es? ¿No? Sale 6. ¿Por qué? Porque si yo pongo 5 más 4 es a 9. 9 dividido para 2 a 4,5. Menos 1 a 3,5. ¿Y por qué sale 6? Porque yo lo hice de manera lineal, ¿no? De izquierda a derecha. Pero recordemos que dentro de la regla de prioridad, primero va a resolver las divisiones porque es una prioridad intermedia. Y después realiza la suma y la resta porque es la prioridad baja. Eso quiere decir entonces que 4 dividido para 2, pues a 2. 2 por 2, 4, 4, 0. Entonces, ¿cuánto me sobró? 2. 5 más 2, 7. Menos 1, al final que tengo acá al menos 1, 6. Y así sí me salió el resultado. ¿Ok? Y aquí obviamente tenemos nuevamente la explicación de que cómo es que nosotros aplicamos los ejemplos, ¿no? Los aplicamos de esta forma, ¿sí? Lo aplicamos de esta forma. Que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una operación aritmética y tenemos paréntesis dentro de esa expresión aritmética, es lo que primero debemos resolver, ¿sí? Y de allí, pues, ya terminamos de resolvemos divisiones y multiplicaciones y al final las sumas y las restas. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Nosotros vimos este par de ejemplos aquí. En el caso del IVA, ¿sí? Y aquí sacamos el 12%. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos el porcentaje? De esta forma. Multiplicándolo por 12 o por cualquier número que tenga el porcentaje y después dividiéndolo para 100 cuando nosotros lo hacemos de manera entera. Si lo haríamos de manera decimal, pues podría poner su total por 0.12 y automáticamente ya no necesito dividirlo por la 100 porque ahí ya lo encuentro directamente por el 12%. ¿Ok? Pero bueno, no lo tenía así. Lo tenía de esta forma, dividiendo para 100, perdón. ¿Sí? De esta forma así. Muy bien, chicos. Prácticamente casi hemos terminado. Ya la próxima clase vamos a hacer ejemplos en el programa para ir ya, esto es lo que hemos hablado ahorita, los vamos también a ver en ejercicio de manera práctica. Bueno, chicos, voy a detener la grabación.